En el año 538 después de Cristo, un alto funcionario romano escribió una carta que nadie tomó en serio. Se llamaba Casiodoro y la redactó desde Rávena. Afirmaba que el sol se había vuelto de un azul enfermizo. Al mediodía, decía, la gente en Roma ya no proyectaba sombra alguna. La luna parecía vacía, y las estaciones se habían mezclado entre sí. Un invierno sin tormentas dio paso a una primavera sin calor. Llegó el verano, pero no trajo ningún tipo de calor. Describió el cielo como una piel extendida sobre el mundo, bloqueando la luz, el color y la esperanza. Durante 14 siglos, los historiadores leyeron esa carta y la archivaron como exageración. La redujeron a licencia poética de un político melodramático. Nadie se molestó en comprobar si ese relato imposible era cierto. Nadie lo contrastó con el registro físico de la Tierra. Nadie se preguntó si Casiodoro simplemente estaba escribiendo lo que veía. Hasta que, en la década de 1990, un científico en Irlanda cortó un viejo roble. Lo que apareció dentro de sus anillos lo cambió todo. Casiodoro había dicho la verdad. Y lo que describía era incluso peor de lo que cualquiera había imaginado. Es importante entender qué ocurrió después. Porque lo que Casiodoro contó no fue un fenómeno local. Fue una catástrofe global que se prolongó más de un siglo. Mató a decenas de millones de personas y derrumbó civilizaciones en 4 continentes. La mayoría nunca ha oído hablar de ello. En marzo del año 536, Constantinopla empezó a sufrir cielos oscurecidos y un descenso brusco de las temperaturas. No fue gradual. No hubo aviso. Una niebla densa, visible en Europa, Oriente Medio y partes de Asia, apareció casi de un día para otro y se negó a disiparse. El historiador bizantino Procopio, que vivió aquellos años, escribió que el sol daba su luz sin brillo. Lo comparó con un eclipse permanente. Los rayos que emitía, decía, no eran claros. No fue el único testigo. El patriarca siríaco Miguel el Sirio, apoyándose en crónicas anteriores, dejó escrito que esa penumbra duró 18 meses. Cada día, el sol solo se dejaba ver unas 4 horas. Y aún así, lo que llegaba era apenas un resplandor débil. Los frutos no maduraban. El vino sabía a vinagre, elaborado con uvas agrias. En China se registraron nevadas en pleno verano. No una pequeña tormenta pasajera, sino suficiente nieve para arruinar las cosechas y provocar hambrunas. Las crónicas irlandesas hablan de 3 años seguidos sin pan, de 536 a 539. Y en el antiguo libro de los Reyes Mandeos, una anotación de ese periodo resume la desesperación con una precisión heladora. 873 gramos de grano no podían comprarse ni con 43 gramos de oro. El grano no era caro. El grano había desaparecido. El oro no había perdido valor. Se había vuelto irrelevante. Podías sostener una fortuna en la palma de la mano y morir de hambre igualmente. No estamos hablando de fuentes marginales. Son voces de senadores, patriarcas, cronistas imperiales y archiveros de corte en 3 continentes, todos describiendo el mismo acontecimiento imposible en el mismo momento. Y, durante más de 1000 años, la historiografía dominante los trató a todos como si hablaran en metáforas. Esa desestimación es en sí misma una forma de borrado. No una censura activa, sino algo más silencioso, una decisión colectiva de que ese testimonio no encajaba. Así que el testimonio debía de estar equivocado. La primera grieta en ese consenso apareció a comienzos de los 90. Mike Bailey, dendrocronólogo de la Universidad de Queen's en Belfast, estudiaba los patrones de crecimiento en robles irlandeses milenarios. Los anillos de los árboles son el termómetro más preciso de la naturaleza. Cada anillo marca un año, y los anillos estrechos significan frío, estrés, dificultad. Exactamente en 536, Bailey encontró anillos tan finos que implicaban una caída catastrófica de la radiación solar. 6 años después, en 542,
apareció otra contracción brusca. Algo enorme había ocurrido, y los árboles lo habían registrado con fidelidad anual durante 1500 años mientras los historiadores miraban hacia otro lado. Pero los árboles eran solo el comienzo. En 2013, un equipo extrajo un testigo de hielo de 72 metros del glaciar Colli-Egnifetti, en los Alpes suizos. Ese cilindro helado conservaba más de 2000 años de historia atmosférica, cada erupción volcánica, cada tormenta de polvo, cada pulso de contaminación humana, congelados en estratos tan finos que podían leerse casi semana a semana. El grupo, dirigido por el historiador de Harvard Michael McCormick y el glaciólogo Paul Mayuski de la Universidad de Maine, usó un láser para cortar láminas de hielo de 120 micras, unas 50.000 muestras por metro. Cada lámina se analizó en busca de una docena de elementos atrapados en el hielo. A partir de la primavera de 536, una doctoranda llamada Laura Hartman encontró 2 partículas microscópicas de vidrio volcánico. Las bombardeó con rayos X para identificar su huella química. Coincidían con rocas volcánicas de Islandia. La conclusión de McCormick, publicada en 2018 en la revista Antiquity, fue tajante. El 536 fue el peor año para estar vivo. Y el motivo importaba. Una gran erupción islandesa había lanzado tal cantidad de aerosoles de sulfato a la estratosfera que la luz del Sol quedó amortiguada en todo el hemisferio norte. Aquí es donde alguien razonable podría objetar. Las erupciones volcánicas ocurren. El Tambora estalló en 1815 y provocó el famoso año sin verano. La civilización sobrevivió. La gente se adaptó. ¿Por qué 536 tendría que ser distinto? La respuesta está en la escala. Tambora fue una erupción. El episodio del 536 vino seguido de otra gran erupción en 540 y de una tercera en 547. 3 cataclismos en 11 años. La temperatura no bajó una temporada. Cayó durante un siglo. Las temperaturas estivales descendieron 2,5 grados tras la primera erupción. La segunda las empujó otros 2,7 grados hacia abajo. No parece dramático hasta que entiendes lo que significa. 2,5 grados menos quieren decir que no hay cosechas. Que nieva en verano en China. Que Irlanda pasa 3 años sin pan. Que el planeta entra en la década más fría de los últimos 2300 años. Es el punto de partida de algo que los investigadores ni siquiera se molestaron en bautizar hasta 2016. La pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía. 124 años de enfriamiento global, de 536 a aproximadamente el 660. Un desastre climático que reconfiguró el mundo. Y al que no se le puso nombre hasta hace 8 años. Y luego llegó la peste. 5 años después de que el sol se apagara, en 541, la enfermedad apareció en el puerto egipcio de Pelusio. Era Yersinia pestis, la misma bacteria que siglos más tarde provocaría la peste negra. Los análisis de ADN lo confirmaron en 2013, con pruebas adicionales publicadas hasta 2025. El vínculo con el invierno volcánico no es casual. El hambre había debilitado los sistemas inmunitarios en 3 continentes. El cambio climático empujó a las poblaciones de roedores hacia nuevas zonas, arrastrando consigo pulgas infectadas. La peste alcanzó Constantinopla en la primavera de 542. En su punto álgido, morían 5.000 personas al día solo en la capital imperial. Algunas crónicas elevan la cifra a 10.000 en las jornadas peores. Procopio describe cómo se rellenaban las torres de las murallas con cadáveres, apilados y cubiertos con cal viva. Cuando ya no había espacio, los cuerpos se cargaban en barcos, se empujaban al mar de Mármara y se incendiaban. Se excavaron fosas comunes inmensas y aún así no bastaban. La ciudad se detuvo. Las cadenas de suministro se rompieron. El orden público se disolvió.
Se calcula que alrededor del 40% de la población de Constantinopla murió en el primer brote. El propio emperador Justiniano contrajo la enfermedad. ¿Vivió? Su proyecto no. Justinian había estado a punto de recomponer el Imperio Romano. Sus ejércitos casi habían recuperado Italia y toda la costa occidental del Mediterráneo. La peste acabó con ese sueño para siempre. En 568, los lombardos invadieron el norte de Italia y el plan se vino abajo. Lo que podría haber sido un imperio reunificado se convirtió en el mosaico medieval. Procopio dejó un detalle más que atraviesa los siglos. Mientras los campesinos morían por millares, Justiniano seguía exigiendo el impuesto anual, no solo a los vivos, sino también en nombre de los vecinos fallecidos. La maquinaria imperial avanzando sobre los cuerpos de sus propios súbditos. Pero la devastación no se detuvo en las fronteras de Bizancio. Aquí es donde la escala se vuelve casi imposible de abarcar. Probablemente has oído la expresión Edad Oscura. Probablemente te explicaron que alude a una especie de declive cultural difuso tras la caída de Roma. No fue difuso. Tuvo una fecha de inicio. Tuvo un detonante. Y golpeó en todas partes al mismo tiempo. En México, la ciudad de Teotihuacán superaba los 125.000 habitantes. Era la urbe más grande de América, mayor que cualquier ciudad europea de su época. Su pirámide del Sol estaba entre las grandes obras arquitectónicas del mundo antiguo. Hacia el año 550, sus propios habitantes incendiaron los templos de la Calzada de los Muertos. No fue una invasión externa, fue un levantamiento interno. Las pruebas arqueológicas muestran un aumento brusco de la desnutrición infantil en el siglo VI. El invierno volcánico trajo sequías. Las cosechas fracasaron. El pueblo culpó a sus gobernantes, encargados de interceder ante los dioses. Los dioses no habían respondido. Así que el pueblo quemó los templos. En Perú, la civilización moche se vino abajo cuando el clima empezó a oscilar entre sequías extremas e inundaciones, devastadoras que arrasaron con sus infraestructuras. En Escandinavia, los investigadores calculan pérdidas de población de hasta el 50%. Asentamientos abandonados. Aldeas enteras desaparecidas. Los ávaros se debilitaron. Tribus mongolas iniciaron migraciones hacia el oeste. El imperio sasánida se erosionó. El imperio Gupta cayó. En todos los continentes habitados se repitió el mismo patrón. Hambre. Migraciones. Guerras. Colapso. No en cadena. En paralelo. Un reinicio civilizatorio global disparado por ceniza volcánica y prolongado por la peste. Y la peste, además, no terminó en 549. Regresó en oleadas durante más de 2 siglos. Los últimos casos registrados datan en torno al año 750. Para cuando realmente desapareció, el mundo antiguo ya no existía. Lo que vino después era más pequeño, más simple, y había olvidado lo que lo precedió. Quiero quedarme un momento en Escandinavia, porque lo que ocurrió allí revela algo que casi todos los relatos sobre el 536 pasan por alto. En 1999, un investigador danés llamado Morten Asboe publicó un artículo en Medieval Archaeology. Llevaba años estudiando tesoros de oro enterrados en la época de las migraciones, grandes depósitos de joyas y lingotes ocultos deliberadamente por toda Escandinavia. No estaban escondidos para recuperarlos. No había marcas que indicaran su localización. Eran ofrendas. Asboe vinculó la cronología de esos depósitos con el 536. Su conclusión fue que las élites escandinavas estaban enterrando su riqueza para implorar a los dioses que devolvieran el sol. Piensa en eso, una clase dirigente entera, en una región enorme, llegando a la misma conclusión desesperada. Que lo único que quedaba era entregar al suelo todo lo que tenían y rezar. Cuando los arqueólogos encuentran hoy esos tesoros, no están desenterrando fortuna.
Están desenterrando plegarias. Y el hielo cuenta el resto de la historia económica. Tras el 536, la contaminación por plomo en el testigo de Colle-Gnifetti cae casi a cero. El plomo es un subproducto de la minería de plata. Cuando desaparece de la atmósfera, significa que las minas se han detenido por completo. La actividad económica se colapsa, y no vuelve a niveles significativos hasta alrededor del 640. Eso supone un siglo de parálisis económica. No deducido de crónicas, no reconstruido a ojo, sino medido en la química del hielo alpino. Hacia 660 aparece un nuevo pico de plomo, marca el momento en que las economías europeas cambiaron del patrón oro al patrón plata. Se reescribió todo el sistema monetario de Occidente. Las minas que alimentaron esa nueva economía de plata se han localizado en Melle, en Aquitania, Francia. Un siglo de oscuridad y de pronto, la recuperación arranca en una mina concreta, en una región concreta, en un instante que se puede señalar en un tubo de hielo. Hay una última capa que estuve a punto de dejar fuera. No porque no se pueda verificar, sino porque suena demasiado redonda. Demasiado perfecta. El tipo de conexión que te hace dudar precisamente porque encaja demasiado bien. En 2007, el arqueólogo sueco Bo Graslund publicó una investigación defendiendo que los sucesos del 536 inspiraron directamente los mitos nórdicos del Fimbulwinter y el Ragnarok. 3 inviernos sucesivos sin veranos entre medias, la muerte del sol, el fin de los dioses, la destrucción del mundo. Eso no es mito en abstracto. Es la descripción, desde el suelo, de lo que ocurre cuando la ceniza volcánica tapa el cielo durante años y la mitad de tu gente muere. Graslund y su colega Neil Price ampliaron el argumento en 2012 y otra vez en 2015. Documentaron algo especialmente inquietante. Tras finales del siglo VI, el símbolo del sol desaparece del arte escandinavo. Había sido un motivo central durante generaciones. Después del 536, dejan de tallarlo. Como si el recuerdo fuera algo que ya no podían soportar representar. Y en enero de 2025, investigadores de la Universidad de Copenhague publicaron algo aún más extraño. Hace 4.900 años, en la isla danesa de Bornholm, pueblos neolíticos hicieron algo casi idéntico. Durante otro episodio volcánico alrededor del 2900 a.C., enterraron cientos de piedras planas grabadas con motivos solares. La investigadora principal lo llamó prueba de que las ofrendas dedicadas al sol son un patrón humano antiguo, repetido a lo largo de milenios. Humanos viendo morir al sol y enterrando en la tierra lo que más aman con la esperanza de que regrese. Estuve una semana entera sentado sobre este material antes de escribir una sola frase. No porque falten datos. Al contrario. La evidencia es abrumadora. Está en artículos revisados por pares en Nature Geoscience, Antiquity y Science. Universidades como Harvard y Copenhague la han validado. Hielo, anillos de árbol, restos arqueológicos y ADN antiguo cuentan la misma historia. Lo que me frenaba no era la falta de pruebas, sino el vacío. La distancia entre lo bien documentada que está esta catástrofe y lo ausente que sigue en la manera en que la mayoría entiende la historia. La pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía duró 124 años. Remodeló todas las civilizaciones de la Tierra. Creó lo que llamamos Edad Oscura, abortó la reunificación romana, derribó ciudades más grandes que el Londres medieval, desencadenó la primera pandemia de peste bubónica y reescribió la economía global. Ha sido confirmada por la dendrocronología, la glaciología, la arqueología y el análisis genético. Y no tenía nombre hasta 2016. Una catástrofe de 124 años sin nombre. Eso no es un descuido. Es una elección. Una decisión institucional, silenciosa, repetida generación tras generación, de no formular ciertas preguntas. Casiodoro escribió su carta en 538. Describió lo que estaba ocurriendo con la precisión de alguien que sabe que nadie le va a creer. Tenía razón.
Hicieron falta casi 1500 años para que un historiador de Harvard confirmara lo que un estadista romano ya había dejado por escrito. Los árboles lo sabían. El hielo lo sabía. El oro enterrado en los suelos escandinavos también. La pregunta que no me deja en paz no es qué pasó en 536. Eso ya lo sabemos. La pregunta es qué más está ahí, en los archivos, escrito con claridad por quienes estuvieron presentes. Descartado durante siglos como exageración porque la verdad no encajaba en el relato que ya habíamos decidido contar. ¿Qué otras catástrofes se han reclasificado como poesía? ¿Qué otros derrumbes se han comprimido en una fórmula como edad oscura? Como si la oscuridad fuera solo un periodo nebuloso y no un evento con causa, fecha y lista de muertos. Si tu linaje pasa por el norte de Europa, en algún punto de tu árbol genealógico hay un muro. En torno al siglo VI, la mitad de la población desapareció. Los registros se apagaron. Llevas ese silencio en la sangre y nunca supiste por qué. Los árboles lo registraron. El hielo lo conservó. Los mitos lo codificaron. El oro en la tierra escandinava todavía conserva la forma de una plegaria.